esté disponible. Y pues sin más preámbulo, profesor Manuel Castillo, adelante. Bueno, buenos días, muchachos. ¿Sí se ve la pantalla, Pedro? Porque yo todavía me estoy viendo en las olas del mar. ¿Se ve la pantalla? Ya se ve la pantalla. Ah, completa. Ah, bueno. Entonces, empezamos. Buenos días. Miren, muchachos. Esto de las características contemporáneas del desarrollo deportivo, como le estaba diciendo anteriormente a Pedro, solamente se trata de ¿qué les lleva a los autores, en este caso Sheldrasop, o creo que Bersuchati también, a considerar estas 7 características del entrenamiento contemporáneo? Primero, y lo quise poner así, es este candado, ¿no? Que hay que abrir lo antiguo, hay que ya separarse un poquito de él y ver que esto pues, ya está tan antiguo, ¿no? 60, 70. Pero déjense de eso, sino vamos a reflexionar sobre estas 7 características y cómo se han venido trabajando y qué deportes lo han hecho, qué deportes no lo han hecho. No se trata de criticar quiénes sí, quiénes no, sino que simplemente empecemos con nosotros. ¿Qué hemos hecho nosotros para poder reflexionar en ello? Entonces empezamos. Entonces, las características, el punto número 1 es el aumento del nivel deportivo en la actualidad. Esto es, que el sistema de preparación tiene que actualizarse y tiene que perfeccionarse. Ya no solamente dominarse, ya no solamente dominar el micro, el meso, el macro, no, sino perfeccionarse. Cómo interactúan todos y cada uno de ellos en todo el sistema. Y para eso necesitamos que todo este sistema tenga una buena organización metodológica del entrenamiento a largo plazo. O sea, ver un entrenamiento no como dice por ahí uno, no solamente ver el árbol, sino ver el bosque. A futuro, ¿qué va a ser de ese pequeño árbol que estoy plantando? Perdón. El punto número 2 es que el resultado de la lucha competitiva, no la lucha por decir chavida, no de esa lucha, sino el resultado de la competencia depende de las exigencias de la calidad, la estabilidad y seguridad de un alto nivel técnico y táctico. En estabilidad y seguridad van los aspectos técnico-tácticos, los físicos, y aquí en esta parte donde dice preparación moral y volitiva, es donde entra la estabilidad psicológica. Al final de cuentas, y en otras palabras, el autor nos quiere dar a entender que estamos hablando de las mismas preparaciones, nada más que no le gusta hablar de preparaciones. La tercera, y aquí sí, es donde más nos atañe a nosotros. Es necesario buscar medios para aumentar la eficiencia de la preparación física especial y racionalizar el sistema de formación del proceso de entrenamiento en general. Miren, muchachos, las características de estos modelos contemporáneos simplemente se ven así a grueso modo, aunque son más específicos. Es eso. Cualquier modelo que ustedes lo vean, que los vamos a ver a partir de la clase pasada, que fue cargas acentuadas, va a tener esa característica. Le van a dar más acento, más preferencia a la etapa de preparación especial. Bueno, continuemos. La cuarta es, y este es algo que debemos de encontrar, ¿qué correlaciones son más eficaces en las cargas? Con diferente orientación y también las nuevas formas de organización del entrenamiento que buscan condiciones racionales para la realización completa. Bueno, no me voy a poner aquí a estar leyendo, ya lo saben leer. Y sobre todo esto, la reserva de adaptación. Muchos hablamos de la reserva de adaptación, pero muchos de nosotros no saben ni cómo trabajarla, ni qué es. Déjense trabajar, sino pues la trabajamos así por inercia, porque sí, a todos nos adaptamos, pero muchas veces no sabemos qué es esa reserva de adaptación, que nosotros tenemos que rascarle a los deportistas. Igual, no sé si preguntaron, bueno, pero igual, y la interacción entre los gastos de energía y la recuperación de estas mismas fuentes. Igual implica que actualmente
los tipos de material deportivo, como fueron las pistas, el mismo reglamento, como fue en voleibol, que lo hicieron más dinámico, más espectacular, porque si no nadie iría a ver el voleibol, y en las pistas que las hicieron más rápidas y que de tartán y ahora no me acuerdo de cuál es el otro material, para hacerlas más rápidas, para que haya más espectáculo, para que se rompan marcas, han ido acelerando la preparación de los entrenadores. Obvio, esto implica problemas técnicos y metodológicos, que a su vez, no quisiera apegarme allí al viejo dicho que decía el profesor Tadeusz Kemka, que la práctica adelanta, la ciencia confirma, pero la verdad así es. Ahora se hacen los entrenamientos, los entrenadores van, y de repente ahora sí ya llegan los médicos y los doctores y los científicos a demostrar, qué razón tenía ese viejito que hacía esas cosas, nada más que ahora sí, fundamentados en la ciencia, ¿sí? Y la sexta, la elaboración y uso de métodos y medios que favorezcan la intensidad de los entrenamientos y a su vez elevar el nivel competitivo. Y esto se relaciona en tres diferentes formas, que son: uno, el desarrollo del modelo de la actividad competitiva, sobre todo los deportes de conjunto, donde toman la actividad competitiva como un modelo a seguir dentro de sus entrenamientos. ¿Por qué? Porque, como dice allí, eso permite a los deportistas encontrar soluciones de problemas reales. Y entonces, pero tienen que juntarse con los problemas funcionales, con los técnicos, tácticos y psicológicos para irlos perfeccionando en el deporte. Y entonces, creo que el fútbol da muchos ejemplos, y ese es un buen ejemplo, donde los sistemas técnicos y tácticos y psicológicos están a favor de que corran o no corran. Ya ven, les ponen un chip y ya saben cuánto corren y demás. No es el único deporte que ha tomado a la ciencia y a los avances tecnológicos para ir innovando, ir creando, encontrando esas correlaciones que habíamos hablado en el punto, en el 2 o 3, algo así. Y no es el único deporte, todos tenemos que ir haciendo esto, pero más que nada lo ponen sobre la actividad competitiva, porque ese es el sine qua non, o sea, hacia donde tenemos que ir. Y por lo tanto, lo que les había comentado al inicio, un aumento de las cargas de entrenamiento específicas, pero con una aplicación de que sus medios y métodos tienen que ser orientados a la solución de la tarea o del problema. Y entonces todos van hacia la competencia, porque al final de cuentas el logro deportivo lo que se valora, ¿no? Valga la redundancia. 3, concentración de las cargas específicas de entrenamiento en ciertas etapas de los ciclos anual y su distribución en el tiempo. Como habíamos visto en lo pasado, había una distribución en el tiempo para para las cargas acentuadas, concentradas y demás. Y entonces, esa distribución en el tiempo, en casi todos casi todos, no en todos, se ha venido reduciendo su elaboración. Ya no es como el plan tradicional, que se tiene que esperar tanto tiempo para dar X o Y trabajo. Estos 3 puntos es donde se elaboran el uso de medios para intensificar los entrenamientos. Entonces ahora ya no es como antes, ¿no? Sobre todo los deportes de conjunto. Vamos a hacer media hora de bote, vamos a hacer media hora de pase, vamos a hacer media hora de recepción. No, ahora ya todo, lo técnico con lo táctico, y ya tienes un problema y hay que resolverlo, punto. Y te voy a poner a 3 que te marquen para ver qué haces. Encontrar soluciones de ese tipo. Y por último, bueno,
el último de estos puntos. El aumento de la importancia de la ciencia en la solución del problema del entrenamiento. Y esto es algo que se había ido aplazando. Creíamos que la ciencia estaba al servicio del deporte y no. Simplemente la gran mayoría de los entrenadores de antes basaban sus resultados en base a sus experiencias. A mí me tocaron entrenadores que dieran clase donde todo lo valoraban en base a su experiencia, no porque tuvieran un sustento científico. Y ahora no, ahora ya es el problema del entrenamiento, los problemas que le ponemos a ustedes muchachos como futuros entrenadores es que deben de estar planteados con un sustento científico. No solamente es de que, pues así lo hice y así me salió, y que hay gente que todavía lo dice así, ¿no? Pero bueno, que el resultado calla bocas. Pero no es por ahí. Si, como dicen los dos últimos renglones, sin conocimiento científico no se podría y no será posible resolver los problemas del entrenamiento contemporáneo. Entonces, tenemos que agarrar la ciencia aunque no nos guste. Muchos de ustedes vienen a entrenar con todos los deseos que quieren ser entrenadores y vienen a estudiar, pero cuando están ya dentro de la carrera y les dan muchos conocimientos científicos, dice, ¿a poco debo saber todo eso? Sí, algún día les va a servir, ¿eh? No importa cuál sea la asignatura y todo eso, en su devenir como entrenadores, algún día les va a servir. Y los principios tradicionales han dejado de ser actuales y no satisfacen las tareas de estos. Entonces, para esto, hoy en día nos encontramos que tenemos esto, ¿no? Que los principios metodológicos deben, ¿sí? Y las directrices pedagógicas deben, ante todo, expresar la esencia biológica del proceso formativo. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos de considerar la parte biológica, no solamente de que tengo 2 horas y hay que distribuirlas y todas esas, y los sustratos energéticos y la adaptación y lo psicológico, dónde está yendo, dónde me está ayudando para que mi entrenamiento sea mejor, más eficaz. Y eso es algo, como dice aquí, el aspecto biológico ha dejado de ser prioritario. Solamente nos empeñamos, sobre todo cuando hacemos un plan gráfico, al plan de carga, a la parte de que números, cuentas y esto y lo otro. ¿Y qué pasó? Yo lo pongo como ejemplo esto. Un entrenador deja 10-200. ¿Cómo sé que a la compañera Paulina Durán ya 6-200 ya cumplió con el objetivo de la tarea, la esencia biológica que estaba buscando ahí, la adaptación? La compañera ya los 6, pero no, hay muchos entrenadores que todavía siguen diciendo, no, te tocan 10 y 10 vas a hacer, aunque en las 6 ya había cumplido con el objetivo. Entonces, ese es un pequeño ejemplo, ¿no? De que, ¿por qué entra la biología aquí? ¿Por qué tenemos que expresar siempre eso? La parte de la adaptación que le toca jugar a cada uno de nuestros deportistas. Bueno, en base a eso, perdón, no se los quité el ruidito. Bueno, en base a eso tenemos las tendencias fundamentales de la teoría y metodología del entrenamiento deportivo. Y esto es los entrenamientos a largo plazo, o al menos las tendencias fundamentales de la teoría actual, se centran en tres de ellas, ¿no? La primera, que es una pedagógica. La segunda tendencia, que es teórico-pedagógica. Y la tercera tendencia, que es la científico-aplicada. ¿En qué se basa en cada una de estas? Bueno, la pedagógica, desarrollada por pedagogos como Osolín, Madiev, hay otros dos cuales llegan a conclusiones lógicas extraídas por su experiencia en la práctica deportiva. Ellos habían sido atletas
y ahora se ponen en la parte teórica como atletas, y lo hacen bien, y lo hacen, ¿qué nos parece esto lógico? Se vale en esto, ¿no? Se valen recomendaciones para entrenadores de tipo, y esto lo vemos siempre que vamos a ¿cómo se llama? A las pláticas, congresos y demás, siempre salen, nunca falta aquel que levanta la mano y que dice, ¿y cuántas veces? ¿Y de 1 a 2 meses? ¿Y en qué tiempo? Y entonces, ¿qué hay que hacer en los entrenamientos? ¿Cómo hay que hacerlo? ¿Y cuándo? ¿Y a qué horas? ¿Y dónde? ¿Y cómo? O sea, lo que les decimos a los compañeros se basan en la recetita que quieren, ¿no? Y al final, el discurso no se trata del entrenamiento como componente general de la teoría, sino de la preparación. Y entonces encontramos la teoría de Matveyev, encontramos que nos habla de los 5 diferentes tipos de preparación, ¿no? Y de los 5 tipos de preparación, ya lo sabemos, física, técnica, táctica, psicológica y teórica, hay que ver, o hay que distribuir una carga que les ponen 40, 50, 60, 80 y revienta. O sea, ¿de dónde sale? Y otra vez, basada en sus experiencias, un entrenador o un profesor les dice, pues ponle 40 acá, yo le puse 50 aquí, y vean, ¿y por qué 40? ¿Por qué no 48 o 47? Es muy fácil, porque es más difícil hacer las cuentas. En fin, entonces tenemos que dejar porcentajes en ceros. Y entramos, vean, por desgracia no aporta nada al entrenador, y entonces lo que hemos hecho, lo que hemos estado haciendo, es copiar de lo que hicieron ya antes. Y entonces ese copiar empezamos por diseñar la carga y ponerle 40, 50, 60, 80 y 90. ¿Por qué? Porque al inicio así habla la teoría, ¿sí? O al menos así nos han enseñado los profesores. Pero no resultan, al final de cuentas, solamente el dar un volumen de la carga no es suficiente, porque nos estamos olvidando, como el ejemplo que puse de Paulina, de esos 10, 200, solamente estamos viendo lo del volumen. No estoy viendo cómo está afectando a todos y cada uno de los que le puse ese tipo de trabajo. Y si 10 eran suficientes o fueron extremadamente muchos los que hizo. En fin, entonces, esta teoría, donde sus principales precursores son Matveyev, Harry y demás, hechas en los 60, principios finales de los 60, pues vayan sacando cuentas. En fin, la siguiente teoría, que incluye ya monografías, materiales didácticos y que los autores tratan de aclarar problemas de la preparación, ya tienen que hacer uso de hechos experimentales aislados de información científica, incluyendo, sobre todo, la fisiología del deporte. Y encontramos que su principal expositor es Tudor Bompa y Platonov, que se valen de eso. Pero lo que ellos vieron, como lo vimos en la clase pasada, era manifestarse por el anticuado uso de la periodización. Y entonces, para hacer yo un trabajo de cargas acentuadas, tengo que periodizar. Y entonces tenemos que periodizar la resistencia, la fuerza, la velocidad. Bompa le pone hasta la nutrición y lo psicológico. Pero si nosotros y con lo físico ya tenemos, imagínense todavía planear lo otro. Hay algunos alumnos que sí lo hacen, o sea, se lo avientan, ¿sí? Pero aparte no realiza una aportación importante, ¿sí? Llámese cargas acentuadas. Y por último, van estas donde, ahora sí, se centra en el estudio de la profundidad de los factores, se centra en los avances de la biología teórica, la fisiología, la anatomía, la morfología, casualmente asignaturas que ustedes tienen, muchachos, de la biomecánica y
bioenergética del deporte, etcétera, ¿sí? Entonces, principalmente se centra en esto, pero aquí es lo más importante, es la profundidad de penetración en la esencia científica y natural del fenómeno entrenamiento. Yo lo que digo, a ver, ¿cómo se llama esta escuela? Escuela Nacional de Preparadores Físicos, Escuela Nacional de Preparadores Nacionales, no. Escuela Nacional de Periodizadores Nacionales Deportivos, no. ¿Se llama Escuela Nacional de Entrenamiento? Sí, entonces debe estar esta. Y su postura es científico aplicada. No es ni la pedagógica, no es ni la teórico-pedagógica, no, sino es la científico aplicada. Y casualmente yo les decía a mis compañeros profesores que este escrito fue hecho en los 90, ¿eh? Y que casualmente les decía, miren, una de las filosofías que trae el mapa curricular de la escuela es, en la parte de la filosofía, es de que los alumnos van a salir aquí en una posición científico aplicada. Miren, pues entonces es muy fácil, ¿no? Entonces ya sé por dónde estos tipos de modelos sí están respondiendo a lo que tenemos que dar nosotros, a lo que pretende la escuela dar. Pero como la gran mayoría vienen, por eso es la idea, la gran mayoría de ustedes vienen sin conocimiento ni desde el primero, por eso es que muchas veces se les da. Ahí está la justificación, por qué tienen planificación clásica en tercero y por qué tenemos que concluir con este tipo de planificación. Algunos lo toman, otros no lo toman. Ya es cuestión de cada específico, de cada entrenador, de cada docente. Pero sí creo que es importante que ustedes sepan cuáles son las tendencias y por qué se le están dando ahorita todos estos tipos de modelos. En fin, eso es lo que queremos al finalizar darles, es de ver esto. Las leyes del perfeccionamiento deportivo basan un aumento del potencial motriz, que si ustedes revisan todos y cada uno de las planificaciones que vamos a ver a partir de la pasada o a partir de este momento, todas van hacia esto. Aumentar el potencial motriz y un perfeccionamiento del deportista para aprovecharlo en forma plena y eficaz en los momentos que se les requiere. ¿Cuáles son estos? La competencia. Entonces, la organización y planificación de un entrenamiento a largo plazo debe enfocarse en las condiciones para cumplimiento de esta ley, de esta que está aquí al inicio, ¿sí? Que son 2 puntos. Bueno, de mi parte creo que ha sido todo, Pedro. Si podemos cambiarle a Ok. la pantalla y Si gustas dejar de compartir. sí. Y bueno, si hay alguna pregunta por parte de los compañeros sobre lo que acaba de exponer el profesor Manuel Castillo, por favor, active su micrófono para que pueda hacer la pregunta directamente. O hablen ahora o callen para siempre, como diría. Que calle otorga. Bueno, parece que no hay, entonces... No, son muy elocuentes, ¿no? Muy, a ver, muy... a ver si a la hora del examen no hay problema. Esperemos que no. Entonces, bueno, pasamos a la siguiente exposición. Igual, si queda alguna duda, por favor, váyanla escribiendo en el chat. O también al final, pues vamos a dar un espacio también para poder hacer algunos retroalimentaciones o disipar algunas dudas que se pudieran presentar. Pues muchas gracias, Manuel. Voy a silenciar. No, a ti, Pedro. Sí, no hay problema. Bueno, vamos a hablar entonces ahora sobre lo que sería la periodización en bloques. Por favor, me indican si están viendo ya la presentación. Sí, profe. Sí, ok. Bueno, a un servidor le tocó exponer este tema de periodización en bloques. Vamos a intentar
aclarar algunos puntos que están relacionados con este tema, con esta propuesta metodológica de la periodización en bloques. Y para esto quiero comentarles que la información que vamos a exponer el día de hoy prácticamente está basada en el libro Entrenamiento Deportivo, Periodización en Bloques de Vladimir Isurin, editado por Paidotribo. Entonces, creo que la primera pregunta con la cual nosotros tendríamos que iniciar en este aspecto es identificar realmente a lo que qué se refiere lo que es un bloque de entrenamiento. Ustedes ven en la imagen precisamente a Isurin, y bueno, él establece en el año 2018 que se refiere a un ciclo de entrenamiento de cargas especializadas con una alta concentración. Ese es un punto interesante que, bueno, se va a poner de manifiesto a partir de cualquier tipo de bloque como una de las características principales que tiene esta metodología de planificación. El bloque consiste en cargas especializadas, que ya algo mencionaba el compañero Manuel Castillo, pero con una alta concentración. Evidentemente, una alta concentración de la carga de entrenamiento, ¿no? Y también se entiende como una unidad compacta, autónoma, de varios elementos fusionados para una función específica, ¿no? Entonces, que este punto vamos a ir tratando de explicarlo a lo largo de esta pequeña exposición. Bien, entonces, cuando se habla de bloque de entrenamiento, decíamos, tenemos que comprender que se trata de cargas de entrenamiento con una alta concentración, en donde no se pueden utilizar diferentes objetivos al mismo tiempo. Me gustaría aquí un poco precisar que a diferencia de los modelos tradicionales, en donde se hacía un trabajo con objetivos muy amplios, es decir, con muchas capacidades, en este esquema de bloque no podría llevarse a cabo en virtud de que cada uno de estos objetivos va a demandar una alta concentración, que significa un alto volumen y una alta intensidad en la capacidad de rendimiento. Luego entonces tendríamos que los entrenadores que vayan a utilizar este modelo de planificación tendríamos que seleccionar muy bien cuáles son las capacidades que se refieren o que están vinculadas directamente con la preparación de nuestro deportista, evidentemente tomando en cuenta la disciplina deportiva con la cual vamos a nosotros a intervenir. En ese sentido, el rendimiento deportivo en cualquier deporte, pues requiere normalmente de la perfección de algunas capacidades mismas que se pueden desarrollar solo de forma consecutiva, pero no al mismo tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar, bueno, aparte de hacer este análisis, de identificar realmente cuáles son los objetivos prioritarios en la preparación de un deportista, también tenemos que tener la capacidad de identificar cuáles son, digamos que, la secuencia lógica para poder ir desarrollando de manera paulatina cada uno de los aspectos que están vinculados con esa disciplina deportiva. Y esto está relacionado con un tema que vamos a ver más adelante que tiene que ver con los efectos de adaptación residuales que se provocan dentro del organismo. El desarrollo de un proceso que incluye cambios morfológicos, orgánicos y biomecánicos requiere de un periodo de tiempo lo suficientemente largo, aproximadamente entre 2 a 6 semanas, que se corresponde con la duración de los mesociclos. Por lo tanto, los bloques de entrenamiento son bloques de mesociclos, ¿no? Esto también hace esta precisión Isurin en el sentido de la temporalidad que va a tener cada uno de los bloques. Estamos hablando de 2 a 6 semanas, aunque posteriormente él señala que primero hace 2 bloques de 4 semanas y después un bloque de 2 semanas. Y en ese sentido, él le denomina bloques de mesociclos. ¿Por qué 2 a 6 semanas? Bueno, básicamente esto depende también de los procesos de adaptación que se generan en el organismo, producto de la dosificación de cargas, en este caso de cargas concentradas, que van a incidir directamente en la capacidad del organismo. Entonces, el bloque
insisto, se trata de una alta concentración. Los bloques son limitados en cuanto a la cantidad de objetivos que se van a desarrollar durante este periodo de tiempo, y también tendrá que tener una secuencia lógica en cada una de la sucesión o de la forma consecutiva que van a establecer cada uno de ellos. Cuando hablamos de bloques, ya también hace 15 días el profesor Castillo mencionaba en la exposición, digamos que de las propuestas metodológicas innovadoras que presentó Bondarchuk en el año 86 y 88. Él estableció 3 tipos de mesociclos en bloque. Los primeros bloques, o en este caso los que él diseñó, él le denominaba el bloque ordinario, en donde los niveles de carga iban aumentando gradualmente hasta el máximo. Posteriormente hablaba de un bloque de competición, en donde el nivel de carga se encuentra estabilizado y los deportistas se centran en el rendimiento de competencia. Y finalmente un bloque de restauración, en donde los deportistas utilizaban una recuperación activa y se preparaban para el siguiente programa ordinario. Básicamente la propuesta que él hizo fue acortar o disminuir o reducir los tiempos en cuanto a la preparación, tomando en cuenta la periodización clásica que proponía Matveev. Lo que hizo fue reducir estos esquemas y darle esa connotación. A partir de ahí, pues ya Isurin y Kaverin en el año 85, pues establecen lo que serían los 3 diferentes bloques que se conoce como acumulación, transformación y realización. El primer bloque de acumulación está enfocado principalmente al desarrollo de capacidades básicas de un deportista. Y como pueden, más o menos traté de ejemplificarlo en la ilustración, pues son capacidades que están vinculadas con la fuerza máxima, con la resistencia aeróbica, elementos técnicos básicos, etcétera, ¿no? Posteriormente que se culmina con este bloque, entonces esos contenidos dejan de prevalecer y se establecen otros objetivos que están enfocados hacia la transformación, que van más allá en función de desarrollar ya las capacidades más específicas que requiere ese deportista. En este caso, si lo centramos en el boxeo, como es la imagen, bueno, pues entonces ya ese deportista, producto de las adaptaciones residuales que se generaron en la acumulación, la idea es que ya pueda desarrollar unas capacidades que están más en función de su disciplina deportiva, aprovechando los beneficios obtenidos en la acumulación. Y finalmente, ya para la realización, entonces se estarían planteando básicamente ejercicios de simulación ya de las competencias. Lo que podría ser también lo mismo, una especie de modelaje en función ya precisamente de las ganancias obtenidas de los 2 bloques anteriores. En ese sentido, para poder comprender bien lo que significan los bloques de entrenamiento, habría que poner mucha atención a lo que sería el efecto residual del entrenamiento. Aquí, por ejemplo, estos autores, Brian y James, en el 91, establecen que se refiere al mantenimiento de los cambios que son inducidos por unas cargas sistemáticas más allá de cierto periodo de tiempo después de concluir el entrenamiento. Dicho en otras palabras, es el efecto que se va a provocar posteriormente durante determinado tiempo después de haber realizado un proceso de entrenamiento sistemático en función de un objetivo de la preparación. Para poder entender un poco más esto, bueno, vamos a hablar sobre todo, por ejemplo, de la capacidad motriz aeróbica, la resistencia aeróbica. Una vez que usted desarrolló la resistencia aeróbica, estamos hablando de determinados tiempos que se van a presentar, ya decíamos que van en función de 2 a 6 semanas. Cuando se obtienen ganancias importantes en esta capacidad motriz, el efecto o la duración residual expresado en días va a ser de 30 días más menos 5 días. Es decir, de 25 a 35 días todavía va a prevalecer el efecto residual de la adaptación de la resistencia aeróbica. Quiere decir que todavía tenemos suficiente espacio o tiempo para poder aprovechar
esas ganancias en función de la resistencia aeróbica. La base fisiológica que sustenta este criterio es que hay un aumento de la cantidad de enzimas aeróbicas, del número de mitocondrias de los capilares musculares, de la capacidad de hemoglobina, y del almacenamiento del glucógeno y de la tasa mayor de metabolismo de las grasas. Entonces, esta parte es importante comprender y conocer el tiempo que para cada una de las capacidades motrices significa. Evidentemente que esto no va a suceder en otras capacidades. Por ejemplo, la fuerza máxima, si bien es cierto, también más o menos va a tener la misma duración residual entre 25 y 35 días, y el sustento fisiológico para esta parte es que va a haber una mejora del mecanismo nervioso, va a haber un desarrollo o una hipertrofia muscular principalmente a causa del crecimiento y la mayor longitud de las fibras musculares. Entonces, aquí, al igual que la fuerza, digamos que de la resistencia aeróbica, la duración residual es muy similar o es prácticamente la misma. Sin embargo, cuando ya hablamos de otras capacidades, como puede ser la resistencia anaeróbica glucolítica, entonces ya la duración residual ya es menor que las dos anteriores. Estamos hablando, o lo que propone Isurin y Lustin en el 2004, señalan que serían 18 días más menos 4 días, ¿no? Entonces, y esto porque va a haber un aumento de la cantidad de enzimas anaeróbicas, de la capacidad de neutralización y tamponamiento y del almacenamiento del glucógeno y la mayor posibilidad de acumulación de lactato. En ese sentido, pues ya tendríamos que comprender si en mi deporte esta capacidad es determinante o es importante desarrollarla, tengo que tener en cuenta la duración residual que va a generar esta capacidad. En el caso de la fuerza resistencia, por ejemplo, estamos hablando que va entre 10 a 20 días la duración residual, y sobre todo por la hipertrofia muscular, principalmente en las fibras de contracción lenta, el aumento de las enzimas aeróbicas, anaeróbicas, la circulación local de la sangre y la tolerancia al lactato, que se va a ver mejorada en ese sentido. Cuando se trata, por ejemplo, de fuerza máxima, de velocidad máxima o de velocidad aláctica, podemos observar que la duración residual realmente es muy pequeña, es muy corta. Generalmente son 5 días, pero pudiera ser solamente 2 días o hasta 8 días que puede durar ese efecto residual producto de la carga de la velocidad máxima. Y en ese sentido, pues la mejora de las interacciones neuromusculares y del control motor y del aumento del almacenamiento de fosfocreatina, pues se va a poner de manifiesto solamente en un corto periodo de tiempo. Por eso es más difícil incluso también el poder desarrollar estas capacidades, ¿no? Ahora bien, después de que más o menos se plantean, digamos, los tiempos en que se generan estos efectos residuales, hay algunos principios generales del concepto de la periodización en bloques. Básicamente son 4 principios en los cuales se sustenta esta propuesta de periodización del bloque. La primera de ellas, decíamos, está centrada en la concentración de las cargas de entrenamiento, ¿no? Y decíamos que se refiere a que las cargas altamente concentradas solo van a proporcionar los estímulos suficientes del entrenamiento para mejorar la capacidad objetivo. Entonces, esta es una propuesta muy importante, básicamente en la cual se va a sustentar el desarrollo de la periodización. Por otra parte, también se señalaba ya anteriormente también el número mínimo de capacidades objetivos. Aquí es importante establecer que se debe de minimizar el número de las capacidades objetivo para proporcionar un entrenamiento altamente concentrado, ¿no? Y básicamente estamos hablando de 2
a 4 objetivos máximos, los cuales serían el número indicado para poder desarrollar cada uno de los bloques. Después habría que establecer o poner atención en el desarrollo consecutivo de muchas capacidades. Es decir, el número de capacidades decisivas excede el número de capacidades que pueden desarrollarse simultáneamente. Y esto también tendría que ver mucho, precisamente habría que señalar y precisar que esta propuesta metodológica de periodización en bloques, pues evidentemente no es para cualquier deportista. Se trata de una propuesta que está orientada para personas, competidores, deportistas de alto nivel, de alto rendimiento y sobre todo que ya tienen experiencias previas en el proceso de la formación de este deportista o que ya lleva trabajo sistemático previo que pueda sustentar y soportar este tipo de cargas concentradas. Finalmente, la recopilación y el uso de los bloques de mesociclos especializados, es decir, la concentración del bloque mesociclo en las cargas compatibles va a proporcionar unos efectos mayores y también predecibles, y que esto tiene que ver justamente con los efectos residuales que se van a propiciar en el desarrollo de estas capacidades objetivos que se van a estar estableciendo en cada uno de los diferentes bloques. Entonces, si se comprende esto, vamos a establecer las principales características de los 3 tipos de bloques de mesociclos que propone Isurin. Decíamos, existe el bloque de acumulación, en donde se van a desarrollar capacidades básicas. Hablamos de la fuerza máxima, hablamos de la resistencia aeróbica, hablamos de las técnicas básicas o elementales que son características de un deporte, en fin, y en donde va a prevalecer un volumen alto, pero con una intensidad reducida. Entonces, esto también tiene que ver un poco con que se va a establecer una recuperación que va a ser razonable. Si bien es cierto, no va a ser completa, pero sí, de alguna manera, va a haber unos periodos de recuperación para que el deportista pueda seguir desarrollando con ese volumen alto cada una de las capacidades que van a estar dosificadas y planificadas dentro de esta estructura. Además, se puede notar en este bloque de acumulación que los deportistas van a experimentar adaptaciones morfológicas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que va a aumentar la masa muscular. Si hay un importante desarrollo de, por ejemplo, de la fuerza máxima, se va a notar un desarrollo importante de la capacidad aeróbica, si fue el caso de desarrollar la resistencia, por ejemplo. Es decir, va a haber cambios muy notorios en función de esa adaptación morfológica. Y también algo que es importante que señala Isurin es que tiene que haber un control minucioso del nivel de las capacidades básicas. Es decir, tendríamos que estar evaluando y controlando los procesos o los avances que se van teniendo en cada una de estas capacidades objetivo. Cuando ya estamos en el bloque de transformación, decíamos entonces que ya entonces las capacidades ya no son básicas, sino ya son específicas. Ya tiene que ver con un alto contenido de especificidad en función de la disciplina deportiva que se está desarrollando o que se está entrenando. En ese sentido, ya hay una reducción de lo que sería el volumen, pero va a haber un aumento importante en función de la intensidad, ¿no? Y también ya la recuperación ya no va a ser razonable como lo era en el de acumulación, sino va a ser una recuperación incompleta y que incluso esta recuperación incompleta lo que va a provocar va a ser acumulación de fatiga. Es decir, el deportista en este bloque de mesociclos va a experimentar un cansancio importante, una fatiga importante, producto del aumento de la intensidad y de la poca recuperación o de la recuperación incompleta que va a tener en este
bloque de transformación. Y por eso insistimos que esta propuesta no es para cualquier deportista, sino es para alguien que ya tiene una reserva energética, que ya tiene condiciones suficientes para soportar este nivel de exigencia. De igual forma, va a haber un control precisamente del nivel de avance de las capacidades, pero ya específicas dentro del deporte. Finalmente, en lo que sería el bloque de realización, bueno, pues ahí ya la preparación ya va a ser integral. Ya no es básica ni específica, sino ya es integral. ¿Qué significa esto? Pues que básicamente va a haber una modelización del entrenamiento. Es decir, se van a estar recreando o se estarán llevando a cabo sesiones de entrenamiento con un alto contenido de competencia, ¿no? Donde ya no es esta parte tan específica, sino ya es en sí lo que implicaría el hecho de estar compitiendo. En ese sentido, va a haber un volumen bajo o bajo medio, va a mantenerse una intensidad alta, pero aquí ya se va a poner mucha atención en el proceso de recuperación. Ya la recuperación es total y no se podría entender de otra forma el hecho de que pudiese obtener mejor rendimiento si no está plenamente recuperado para una siguiente carga, ¿no? Entonces aquí ya la recuperación también tiene un factor decisivo en lo que sería este bloque de realización. Y principalmente el control va a estar enfocado hacia la velocidad máxima y también en aspectos ya muy estratégicos, específicos, directos, que están involucrados en la misma competencia. Entonces, a grandes rasgos, estas son las características principales que pueden, que señalan en cada uno de los diferentes bloques de mesociclos. Para comprender un poco más esta parte, bueno, señalamos aquí, señalamos en este esquema, bueno, que va a haber los 3 bloques que van consecutivos. Decíamos, va a haber una acumulación, lo que serían los primeros 4 semanas, por ejemplo, del bloque de acumulación. Eso va a generar un efecto, residual mayor y que posteriormente ese efecto va a beneficiar en el bloque de transformación que va a tener también 4 semanas y ese efecto, por ejemplo, este efecto de transformación también va a generar un efecto residual que se va a sumar al efecto de acumulación y finalmente en el bloque de realización que es más corto, dado que ahí se va a llevar a cabo ya lo que sería la competencia, solamente estamos hablando de 2 semanas que está proponiendo Isurin para poder llevar a cabo este proceso y que de igual forma va a generar también un efecto residual. De tal suerte que aquí lo importante es conocer precisamente los tiempos y los efectos que se van a generar durante estos 3 momentos de la preparación. Aquí sería importante entonces identificar cuáles serían los objetivos o las capacidades que yo debería de entrenar desde el punto de vista de la acumulación, que puedan ir sumando a lo que sería la transformación y que en ambos sentidos estos 2 bloques me permitan también tener unos efectos residuales de entrenamiento para la realización y obviamente para el tema de lo que sería la competencia. Ahora, Isurin menciona que estas 3 estructuras, estos 3 bloques de mesociclos, se convierte finalmente en una fase. Si estamos hablando, prácticamente estamos hablando aquí que serían 10 semanas, bueno, ¿qué pasaría después? O sea, porque finalmente el deportista, si estamos planteando que es un deportista de alto rendimiento, pues durante esas 10 no va, es decir, va a estar compitiendo constantemente. En ese sentido, él establece que esto le va a denominar como una fase. Es decir, los 3 bloques, el de acumulación, transformación y realización, se convierte en una fase del entrenamiento. Y después,
esa etapa o esa fase, esa etapa, perdón, no fase, sino esa etapa de entrenamiento, vamos a pensar que va a tener diferentes etapas durante todo el proceso de preparación, sobre todo en los principales eventos en los que va a competir. Vamos a pensar aquí, entonces él establece, por ejemplo, 2 etapas como un periodo preparatorio, que pudiese ser una copa de invierno o una copa de primavera, y ustedes pueden ver que ahí está señalado lo que sería el bloque de acumulación, el bloque de transformación y el bloque de realización. Si se dan cuenta, más o menos, tanto la acumulación como la transformación, decíamos, tiene la misma duración, pero ya el bloque de realización tiene menor duración que los 2 anteriores. Y esta primera etapa va a formar parte de un periodo preparatorio. La segunda etapa, pues de igual forma, una vez que se concluya con el bloque de realización, pasaríamos a otro bloque de acumulación, transformación, realización, y esto implicaría la copa, por ejemplo, de primavera que él señala en un periodo preparatorio. Posteriormente, ese deportista pues tendrá que seguir participando ya en compromisos mayores, que sería, por ejemplo, la Copa del Mundo, el Campeonato de Europa y el Campeonato del Mundo. Y esas serían otras 3 etapas para poder establecer lo que sería el periodo competitivo. Entonces, bueno, pues vemos nosotros que bajo este esquema, la dosificación, los tiempos son diferentes, aunque si bien es cierto, todavía prevalece de alguna manera un esquema similar a lo que pudiese ser lo tradicional en función de la periodización, el periodo preparatorio y competitivo, pero dentro del mismo periodo preparatorio, pues vemos que va a haber cargas y eventos importantes, que esto, por ejemplo, no existe en la propuesta que establece Matveev, ¿no? Entonces, en ese sentido, un poco también como para diferenciar entre el modelo tradicional y el modelo de periodización en bloques, que es uno de los principales modelos o de los precursores de, de esta planificación contemporánea, pues sí valdría la pena un poco como que diferenciar estos 2 aspectos para poder entender también los demás modelos de planificación que se derivan a partir precisamente de esta periodización en bloques, ¿no? Primero, tendríamos que mencionar las diferencias en cuanto al principio dominante de la organización de las cargas. En un modelo tradicional se trata de un uso complejo de diferentes cargas dirigidas a muchas capacidades y que también se le conoce también como cargas que son diluidas por el mismo tiempo disponible para la preparación, a diferencia de un modelo en bloques en donde el uso de cargas es de altas concentración y que están dirigidas a un mínimo de capacidades objetivo, ¿no? En cuanto a los fundamentos científicos del enfoque de la programación, bueno, pues se basa en el modelo tradicional de efectos acumulativos del entrenamiento y en el caso de la periodización en bloques, no solamente son los efectos acumulativos, sino también los efectos residuales que se van a generar dentro de esta propuesta que ya mencionábamos hace algunos instantes. También hablar un poco sobre la secuenciación temporal en el desarrollo de las diferentes capacidades objetivo, y en este sentido sería predominantemente simultáneo en el modelo tradicional, mientras que en la periodización en bloques es predominantemente consecutivo, ¿no? En cuanto a los componentes más significativos de la planificación, pues encontramos en el modelo tradicional que existen periodos de preparación, preparatorio, competitivo y transitorio, mientras que en el modelo de periodización en bloques vamos a encontrar una etapa de preparación que va a incluir y combinar 3 tipos de bloques de mesociclos, como ya se mencionó: acumulación, transformación y realización. En cuanto a la participación en competencias, básicamente en el modelo tradicional, solamente dentro del periodo competitivo es que se desarrollan dichas competencias, mientras que en el modelo de periodización en bloques se va a llevar a cabo al final de cada una de las fases, y vemos que en estas fases, incluso en el periodo preparatorio, pues también
hay la posibilidad de estar compitiendo y que además, digamos que esto es algo que refleja más la realidad en la cual pues muchos competidores o deportistas se enfrentan constantemente por estar compitiendo pues prácticamente todo el año, ¿no? Y finalmente, los mecanismos fisiológicos generales, en el modelo tradicional pues habrá una adaptación a los estímulos simultáneos del entrenamiento que van a afectar diferentes objetivos, mientras que en el modelo de periodización en bloques habrá una superposición de los efectos residuales del entrenamiento producidos por estímulos de entrenamiento altamente concentrados. Entonces, pues básicamente con esto yo terminaría esta exposición. Espero que haya pues sido claro, tratando de ejemplificar un poco lo que menciona la lectura. Y bueno, pues si existiera alguna pregunta, con mucho gusto, pues trataremos de tratar de resolverla. ¿Existen preguntas, comentarios? Yo sí, profe, buen día. Buen día. ¿Qué tal? Buen día a todos, compañeros. Es una pregunta respecto a las lesiones. Nosotros siempre estamos pensando que se va a poder llevar de manera continua el entrenamiento, sin embargo, a lo largo de la periodización, el atleta sufre alguna lesión que tiene que parar 3 semanas o tal vez hasta más tiempo, hasta meses. ¿Cómo podemos ahí resolver esa situación? Es decir, ya avanzamos en un bloque, ¿cómo puedo como retomar el nivel que tenía el atleta? ¿O cómo vinculo esa parte? Sí, gracias, Arturo. Bueno, mira, básicamente digamos que no hay una respuesta única a esa pregunta, porque en principio se tendría que valorar la magnitud de la lesión, ¿no? Tendríamos que valorar en qué momento se presenta la lesión y sobre todo que en función de ese diagnóstico que se establece de la lesión, establecer más o menos o conocer los tiempos que se van a disponer para poder rehabilitar o recuperar al organismo de este deportista lesionado. Creo que eso tendría que ver mucho, insisto, en la magnitud, en el grado de lesión que se tenga y sobre todo en el mecanismo de rehabilitación o de recuperación que se pueda llevar a cabo para ese deportista. Ciertamente cuando ya en una preparación de atletas que están en constante eh, eh, recibiendo cargas concentradas, que están preparándose para determinado evento, pues ciertamente pueden estar en un riesgo latente por el aumento del volumen o de la intensidad, depende de en qué momento se encuentra. Y si ese deportista no logró obtener los suficientes procesos de adaptación previos que permitan garantizar que pueda continuar con la actividad, pues seguramente sí va a tener eh, ciertas lesiones o no va a tener un desarrollo importante en la siguiente fase. Por eso, lo que insiste Isurin es que en las primeras fases, lo que sería la acumulación y la transformación, uno de las características primordiales es el control minucioso que tiene que ver con cada una de las capacidades objetivos. Y este control, pues obviamente es para ver el grado de avance que se tiene y que ese grado de avance, pues va a generar condiciones, digamos que factibles o viables, para que después pueda acceder a otro nivel de preparación más intenso. Vamos a pensar que en la acumulación, pues resulta que a lo mejor lo que se esperaba desarrollar de fuerza máxima o de capacidad aeróbica no lo pudo solucionar o no tuvo el desarrollo esperado, pues entonces en particular para ese deportista,
probablemente si se diseñaron 4 semanas, ese deportista en especial tendrá que hacer otras 2 semanas hasta garantizar que obtenga el desarrollo de esa capacidad, porque si no tuvo ese desarrollo suficiente y después lo llevamos a una transformación en donde va a ser más exigente y sobre todo donde la recuperación no va a ser total como en el principio, pues entonces ese deportista va a estar en riesgo latente. Por eso es importante lo que señala de el control minucioso en cada uno de estos de cuestiones objetivas, ¿no? Entonces ahí ya se aplicaría pues un principio de individualización que afectaría nada más a un deportista. El hecho, pues si fue muy severa la lesión, pues entonces tendrá que hacer otro tipo de entrenamiento, precisamente primero para recuperar la salud y segundo para poder alcanzar, por llamarlo de alguna manera, a los demás integrantes de ese equipo de entrenamiento. No sé si fui claro en esta situación. Sí, profe, muy amable. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Profe, buenos días. No, tardes, ya son tardes. Buenas tardes. No sé si ya lo comentó, si sí fue así, una disculpa, pero me surgió ahorita la duda. Entonces, esta periodización en bloques se puede realizar como con la misma temporalidad, me refiero al mismo tiempo que un macro, o entra solo en la parte, no sé, en lo que es la preparación especial. No. Mira, Edith, lo que mencionaba hace algunos momentos es que la duración de los bloques está planteada entre 2 a 6 semanas, cada uno de los bloques. Pero digamos que lo que establece al final como propuesta, la duración de los 2 primeros bloques generalmente son de 4 semanas cada uno, lo que serían 8 semanas, y 2 semanas el de realización, que serían 10 semanas. En esas 10 semanas, a esas 3, digamos, a ese intervalo de tiempo entre los 3 mesociclos de bloques, a eso se le llama como una etapa. Luego, durante el tiempo que tú dispongas de la preparación para las diferentes competencias, pues vas a establecer diferentes etapas. Ya esas etapas, obviamente, este deportista pues va a estar participando en diferentes competencias. Todas son importantes, pero algunas, digamos que van a tener como que mayor pues nivel de dificultad, mayor relevancia, y entonces va a establecer, digamos que diferentes etapas que van a incidir como en una especie de periodo preparatorio y otras en un periodo competitivo, pero finalmente no quiere decir que la planificación sea como la tradicional, sino solamente estableciendo que en cada una de ellas son etapas en donde al final de cada etapa puede el deportista competir dada la concentración y el nivel de especificidad que se va generando en cada uno de estos mesociclos o bloques de mesociclos. Pedro. Sí, Castillo. García Leibar lo llama como ciclos, para Sí. no meterse en lo de etapas. Entonces también le llaman ciclos. Y entonces está bien, como tú habías dicho, de que 2, 3 ciclos nos forman, como todos se terminan con competencias, ¿sí? De diferente importancia, se le llaman ciclos, pero sí, van ahí. Y también Isunín y Caberín en una parte, también hablan de que para no hacernos bolas, hablan así como el bloque de acumulación es como si fuera la etapa de preparación general, y el bloque de transformación es como si fuera la etapa de preparación específica, solamente que más chiquita, ¿sí? En su duración. Eso es todo. Ok, sí. Bueno. Okay, bueno, gracias a los dos. De nada. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Profe, yo tengo otra. Sí, Arturo.
Sí, se planifica pensando en un evento en especial en deportes individuales. Entonces, no sé, que el atleta llegue a calificar a un evento internacional. Ahí, ¿cómo sería la transición en cuanto a este tipo de planificación? ¿A qué le llamas transición? Sí, no, O no me... sea, mm, es- ya se, el punto principal del entrenamiento era el evento nacional, pero no Sí, se tenía pensado que ese atleta sería campeón nacional. En dado caso de que ajá. llegue a estar uno o dos en el podium, ¿cómo se hace como que otra vez se empieza a planificar para que vaya a competir a un evento posterior ya de nivel internacional? Bueno, mira, ¿la puedo contestar, Pedro? Claro, claro. Mira, como vimos en la vez pasada, estos pequeños bloques, no sé si recuerdes la vez pasada, hay pequeños micros. Bueno, en el Pedro los expuso como de 4-4-2, 4-4-2 y que casi así, Sí, igual. Pero en el transcurso de que va aumentando el ciclo o el año competitivo, cada una de las competencias o cada uno de estos bloques, ya sea el de A, que empezó a ser de 4, termina siendo de 2 o de 1. Entonces voy a suponer que tu atleta pasó el próximo mes para la otra etapa, ¿estamos? O para la otra sí, competencia. sí, profe. Entonces yo haría 2 semanas de acumulación, 2 semanas de transformación y uno de competencia. Porque ahora sí, como dijéramos coloquialmente, ya lo tengo encarrerado, ¿no? Entonces él ya está a punto. ¿Para qué meterse otra vez a darle 4 semanas? Porque dices, no me cheque el tiempo. Y otra de Sí, las cosas que le faltó a Pedro mencionar, que creo que sería bueno decirles, es de que algo que dijo Pedro, más bien que no dijo, porque no es importante, es de que se basen principalmente en utilizar ATR solamente porque tiene muchas competencias seguidas. Eso es lo peor, ¿sí? Básense en los 4 puntos esos que dijo Pedro, que son los principios, básense en esos principios. Y del otro que también mencionó Pedro, del nivel del atleta. Como tú preguntaste anteriormente, sí, va a haber lesiones, pero va a ser por la carga que yo puse, no tanto del atleta. Entonces hay que llevarlo muy con cuidado, como también dijo Pedro, no todos los atletas están buenos para hacer ATR o una concentración de las cargas. Tienen que tener ya bastantes años, ser especialistas, conocernos sí, tiene nosotros, mucho. para saber qué le vamos a dar. Ok, Gracias. Complementando esta parte, que también es algo que, eh, pues a lo mejor no sé si no se olvida, ¿verdad? O no se comprende del todo, es que en cada uno de los bloques, lo que se sugiere es tener un control de cada uno de los indicadores, de cada una de las competencias objetivo. Es decir, que lo Uh-huh. que tú decías, bueno, ¿cómo después de que ya terminó la competencia, cómo iniciamos otro bloque de acumulación? Bueno, eso te lo va a dar precisamente el control que hayas establecido en esa competencia, ¿no? Si, si hubo un grado de cumplimiento en cuanto a las expectativas, en cuanto al nivel de rendimiento, en cuanto a los tiempos, no lo sé, o sea, porque esto depende mucho, ese control depende mucho del deporte del que estemos hablando. Entonces, si esos indicadores de alguna manera te están reflejando que hubo eh, un nivel de cumplimiento o de satisfacción del entrenador, bueno, pues con base en eso, esos criterios los va a retomar para poder dosificar y planificar la siguiente etapa, ¿no? El siguiente bloque de acumulación, el siguiente bloque, porque finalmente el efecto residual que ya se obtuvo, pues no quiere decir que ya acabó la competencia, ya se desaparecen esos efectos, ¿no? Todavía, dependiendo del nivel de especificidad o de las capacidades que se desarrollaron, todavía va a quedar algunas semanas más en algunos de ellos que tú puedes aprovechar para poder dosificar, ya sea ese mismo contenido u otros contenidos que a lo mejor
digamos que ese deportista pues no logró alcanzar, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho con los controles. O sea, y esto va a ser en cualquier modelo de planificación. Si no controlas, no vas a saber cómo vas a dosificar. O sea, tienes que controlar. El mecanismo fiel para poder dosificar una carga es a través del control. Porque si no, entonces, ¿cuál va a ser el criterio que estás tomando para dosificar? Ya olvídate de la parte tradicional, que el criterio era el tiempo que tenías disponible, pero y eso ya pasó. O sea, no estamos hablando de esos modelos. Estamos hablando de que el criterio que vas a implementar para dosificar una carga de entrenamiento es el control mismo. ¿Sí? Entonces, por ahí creo que tienes que poner más atención en esa parte del control. Sí, profe. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Profe, buenas tardes. Una pregunta, bueno, a ver si me doy a entender. Cuando habla de que se tienen que tener capacidades objetivos, que pueden ser hasta 4, aquí yo tengo una pregunta. O sea, yo entiendo que uno planifica o uno piensa que se va a hacer de cierta manera y eso es lo planeado, pero con los controles o las competencias tal vez se pueda mover. Entonces, en cada etapa o en cada ciclo, en cada uno de esos bloques, esas capacidades que yo voy a desarrollar son las mismas y supongo yo que llevan como una ponderación distinta en cuanto, vamos a llamarlo porcentajes, para ver cuál voy a trabajar más que otra. Las voy a repetir en cada etapa o ciclo, o sea, ¿qué sería como lo más indicado? O, por ejemplo, si son, ya determiné yo que son 3, en una etapa o ciclo trabajo una, en la siguiente etapa o ciclo trabajo la otra, y en la tercera etapa, bueno, en otra etapa o ciclo trabajo la tercera y lo puedo ir alternando, o qué es más recomendable, o sea, hacer un trabajo repetitivo por cada etapa o ciclo de esas 3 o trabajar una u otra también pensando en ese efecto residual. Yo contesto. Adelante, Castillo. A ver, mira, en la práctica, la verdad es de que lo que trabajas en A, si trabajases como dijo Pedro, si trabajo la fuerza máxima y la resistencia aeróbica, que son 2 capacidades que tienen el mayor efecto residual, y si llevo un control al acabar cada uno de mis bloques y veo, como tú bien dices, que todo lo que yo supuestamente planeé que me iba a dar X y me dio X, ¿qué harías? ¿Cambiarle o seguirle igual? No, pues lo ¿Le cambias para seguimos lo igual? que necesitas. No, Ajá. seguimos igual. Ah, sí, Porque sí, te te dio eso. resultó, Ajá. sí, quiere decir que todo el bloque de A estuvo bien planeado. Entonces, en todos los bloques de A que se me vuelva a presentar, obvio, con diferente duración, voy a aplicar lo mismo. Solamente es que le llaman, ¿qué? Unos microciclos, mini microciclos o mini bloque le llama el autor, ¿sí? Voy a presentar, como te digo, si ya estoy en la competencia, acabas de pasar a otra etapa, a otra competencia en un mes, entonces aplico esos microciclos. ¿Pero qué voy a dar? Lo que ya trabajé en el primero, solamente que ahora en vez de durar 4 o 6 semanas, van a durar una semana o 2 o 10 días, ¿no? Nos suscribimos a las semanas, pero también puede ser por días, ¿de acuerdo? Igual pasaría con T, igual pasaría con R. Por eso es cuando tú ves una planificación de este tipo, lo ves así, como se los presenté un día. Se ven bloques, no se ven así como las cargas diluidas o regulares, no se ven como las cargas acentuadas, no, se ven los bloques. ¿De acuerdo? Sí, profe, gracias. Sí. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Yo, profe, otra vez, Edith. retomando lo que comentó el profe ahorita de que Castillo. no lo tomemos en cuenta si tenemos muchas competencias seguidas, entonces para fútbol no aplica, o sí aplica, pero, o sea, ¿cómo? Se les presentó una gráfica, perdón, la voy a contestar otra vez, pero cuando vimos cargas acentuadas se les presentó una plática cómo el fútbol aplica esas cargas concentradas para las edades, si estoy mal me equivoco, sí, para las edades de 16 a 19 años, algo así, y que a partir de los 19 años o 22 años en adelante, lo que aplica son microciclos estructurados. Entonces, siguiendo esa dinámica o esa propuesta que hace el fútbol
como dijo también Pedro, bien, dependiendo del deporte, dependiendo de de cuántos nos estamos hablando, dependiendo de los atletas, deportistas que tengas en el fútbol, vas a aplicar cierto tipo de carga. ¿De acuerdo? Sí. O sea, que es aplicable al fútbol, sí lo es. ¿En qué momento? No lo sé, tendríamos que revisar todos los demás, pero sí se puede ver. Inclusive hay propuestas de argentinos aplicando ATR en fútbol, aunque sus competencias sean así como tú dices, cada 8 días. Sí, profe. Bueno, gracias. Sí, Sí, y obviamente también pues existirán después, que eso es la intención también de esta asignatura o unidad de aprendizaje con ustedes, que conozcan pues la mayoría de los modelos que existen, porque indiscutiblemente algunos se van a ajustar más a unos deportes que a otros. Muchos de los deportes, muchos de los modelos que se diseñan o que se han generado, pues fueron concebidos con determinada disciplina o deporte. Pero después, pues otros entrenadores de otras disciplinas lo que intentan es ajustar esos contenidos o esos modelos a su propia realidad competitiva. Y esto está bien, pero después resulta que hay alguien que genera otra propuesta que es más asequible a su deporte, eh, porque está más inmiscuido, porque fue muy preciso en buscar una opción metodológica que pudiera satisfacer la necesidad de determinada competencia. Y bueno, pues entonces van retomando y así es como van saliendo diferentes modelos de planificación. Pero aquí la idea es esa. Primero, como que comprender cuál es la esencia o para quién está dirigido este tipo de planificación, que insistimos, es para atletas de alto rendimiento, ¿no? Alguna vez, por ejemplo, me tocaba cuando se abrió el CENAR, ¿no? El Centro de Desarrollo de Alto Rendimiento y Talentos. Nosotros estábamos en la parte metodológica precisamente con los entrenadores de combate y de arte competitivo, y realmente la gente que estaba entrenando dentro del CENAR o la primera generación de atletas del CENAR, pues no era gente que tenía talento deportivo porque no eran los medallistas de la Olimpiada, tampoco eran gente que tenía años de experiencia en el entrenamiento, pero teníamos entrenadores que decían, vamos a aplicar un ATR, ¿no? No, bueno, ¿por qué lo vas a aplicar si el deportista no reúne las condiciones para soportar ese tipo de cargas? Entonces, es importante por eso el poder comprender cada uno de los modelos en cuanto a los principios, para que a partir de ahí, pues uno pueda adaptar hasta donde se pueda adaptar, o en su defecto, pues ocupar otro tipo de modelos que sean más, insisto, asequibles a su contexto, ¿no? Sí, profe, gracias. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Yo, profesor, Sí, buenas adelante. tardes. Mi duda es si hay algún límite de edad para aplicar este método. Por ejemplo, están hablando, siempre mencionan que tienen que ser competidores que ya sean, o atletas que ya tengan experiencia competitiva o algo de entrenamiento un poco más avanzados. Entonces, pregunto si hay una edad específica, porque por ejemplo en taekwondo ya incluso hay mundiales desde cadetes, que son edades de 12 a 14 años más o menos. Entonces, sí tengo esa duda si hay un límite de edad, tanto ya sea para chicos pequeños o para personas más grandes. Bueno, a reserva de lo que a lo mejor aquí Manuel Castillo, que tiene más experiencia en el uso de este modelo, pueda tener otro criterio, pero desde mi concepción y lo que yo logro entender de este planteamiento, es que es un modelo que está orientado para atletas de alto rendimiento, que esto significaría atletas mayores, o sea, no es para juveniles, ni mucho menos para infantiles. Ese es mi criterio,
porque tiene que ver mucho con los, digamos que el nivel de especificidad que se tiene. Las cargas concentradas no son para todo mundo, porque incluso hay un momento en donde la recuperación no llega a ser completa o sea, estás llevando al máximo el organismo de ese deportista, y un atleta juvenil, por muchos campeonatos que pueda estar viajando o que pueda representar a su país con 14 años de edad, eso no significa que sea un atleta de alto rendimiento. O sea, él representa a su país en un evento, pero eso no quiere decir que sea un atleta de alto rendimiento. El atleta de alto rendimiento es una persona que ya lleva determinados años, por lo menos 3 o 4 años de trabajo sistemático previo. ¿Qué quiere decir sistemático previo? Pues que está en un proceso o en un centro de alto rendimiento, entrenando de 6 a 8 horas diarias, que ya tiene diferentes adaptaciones desde el punto de vista orgánico, muscular. Entonces, a veces es ahí donde creo yo que se confunden muchas personas de lo que significaría el alto rendimiento. Y entonces, esas personas, por ejemplo, la selección nacional de cadetes de taekwondo de 12 a 14 años, no son alto rendimiento, son futuros talentos, son gente que tiene una proyección, que tiene perspectivas, pero sería un error desde mi punto de vista tratar de llevarlos con un entrenamiento como si lo fueran de alto rendimiento. Yo así lo visualizo, y creo que no sería para edades tempranas este modelo. Pero bueno, a lo mejor Castillo tiene otra visión. Sí, concuerdo. Pero muchas veces lo que pasa es de que cultura otra vez, ¿no? Nuestra cultura. Muchas veces un niño lo vemos pateando un balón y queremos que los padres te reclaman si no está pateando un balón. Si dices cargas especializadas, sí. Entonces dices, bueno, entonces como mi hijo ya está desde los 6 años en el fútbol, ya a los 8, no, ya a los 14, 16 ya es un gran atleta, tiene 8 años llevando este tipo de cargas, ¿no? Entonces ya podemos hacer cargas concentradas. Pues exactamente no puede ser ahí. Tienen que ser atletas que ya su sistema nervioso, su desarrollo, su crecimiento ya esté Maduros. maduro. Por lo tanto, como dijo Pedro, igual concuerdo, que debe ser a los 21 años. Aunque se pudiera ver o se pudiera interpretar que cargas especializadas serían como el ejemplo que les doy, ¿no? O un niño que está en la alberca desde los 4 o 6 años y que ha pasado por todas estas fases, que te hace el curso largo, curso corto y que se va todos los días a entrenar, pues todavía no, aunque sea, y joven tampoco. Tiene que llegar a 20, 22 años, dependiendo de edad y sexo, para que se pueda dar esto. Y ahora sí consideramos los años que lleva previos. Ok, muchas gracias, profesor. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Tengo una duda, pero no sé si es similar a la que tuvieron hace rato, y si sí, pues no la entendí o es algo diferente. Dijeron que, bueno, en la diapositiva que mostró aparecía ATR tanto en la etapa preparatoria, bueno, precompetitiva, perdón, como en la competitiva, pero no aparece la etapa de transición. No hay. Ahí se maneja, ¿no hay? No. No, Okay. Bueno, primero no sé, perdón, es como la presentaron. Solamente estaba esquematizando, Pedro, más o menos para que los ubicaran. Y entonces, como hay ATR en la etapa de preparación general, específica, competitiva, en todo hay de ATR. No, solamente era para el esquema, para ubicarlos, pero regularmente no existen ni etapas ni periodos. ¿De acuerdo? Okay. En un modelo, si tú presentas un macro, pues obvio te quitas estas cosas, ¿no? La etapa y el periodo. Si existen tipos de microciclos, que yo creo que el profesor Alcántara hablará dentro de 8 días de ello, ¿no? Entonces, si hay tipos de microciclos, el cómo trabajarlos, eso sí lo hay, que tienen otra nomenclatura, pero que son los mismos que en la etapa tradicional. Entonces,
es de que no se confundan. Si se les pone uno es nada más para ubicarlos, para que retomen lo que saben con cómo va esto. Pero cuando tú haces un macro de concentrado como ATR, ya no pones ni periodos ni etapas. Nada más pones las competencias principales o las preparatorias que te van a servir para evaluar, para tener un control de cómo va tu muchacho, tu atleta. ¿Y cuál sería la razón por la que no hay etapa, bueno, por la que no hay transición? Pues el modelo, el mismo modelo. O sea, el mismo modelo te dice, sí hay una transición donde los dejas. Mira, un atleta como tal, que haya, creo que a todos, algunos lo sabemos o nos ha tocado, que un atleta que ya tiene todo esto bien desarrollado y que acaba una temporada, a los 15 días ya tú lo mandas a descansar, a los 15 días ya te está diciendo, ¿cuándo empezamos? ¿Cuándo empezamos? ¿Cuándo empezamos? O sea, ya está muy revolucionado, ¿no? Entonces, la gran mayoría solamente ponen, en vez de la transición, porque no hay etapas, como te digo, pero en ese lapso de tiempo en donde se acaba la competencia principal, ya terminaste, bueno, se les da se les dan cargas para nada más mantenimiento. Si hay un mantenimiento como tal. ¿De acuerdo? Ok, profe, gracias. Sí. Sí. Bien, ¿alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta. ¿Esta planificación se podría hacer como con bloques dobles? ¿O qué tanto beneficio tendría el ¿Cómo atleta así? o no? ¿Cómo así? Así, ¿Cómo bloques dobles? bueno, es que yo estuve viendo Sí. una planificación que dice por bloques dobles, pero... Sí, A1, A2, ¿no? Ajá. Bueno, tú viste la planificación. Mira, el autor señala que sí, se pueden meter bloques dobles, por ejemplo, A1, A2, T1, T2, pero con la condición de que A1 y A2 tengan diferentes objetivos. Entonces, yo les digo, bueno, ¿cómo puede ser eso, profe? Miren, vamos a hacerlo así. Ustedes vienen con un atleta que ya les dieron, no sé, por circunstancias de nuestro calendario, le dieron 2 meses de trabajo, ¿no? De la transición de una temporada a otra. Bueno, entonces, ¿qué hago? Bueno, pues le meto el primero, no lo meto luego órale, en que nos quedamos a 1, órale, vámonos. No, le meto, acumulación como tal. No, le meto un A1, donde me sirve como acondicionamiento físico general o algo así que le quieras poner, ¿sí? Yo le llamo así para que me dé de entender, ¿no? Pero no es así, solamente que el objetivo que persiga A1 no va a ser lo mismo del año pasado de lo que estaba persiguiendo cada uno de los de acumulación. El de A2, a ese sí va a ser parecido al de ¿cómo se llama? Al pasado bloque de que yo metía mis bloques de acumulación. Igual pasaría con transformación. Yo se los pongo así, miren muchachos, vamos a ponerlo así. Como dijo Pedro, los de T son altamente intensivos. Bueno, yo quiero meter un T, pero donde tenga mayor importancia, por ejemplo, el intervalo extensivo. No el intervalo intensivo, el intervalo extensivo. Y lo meto previo a la transformación que va a ser más intensa. Entonces, llevan diferentes objetivos. En este caso sería A1 y T1, predisponer a las cargas que van a ser posteriores, que van a ser más intensas o de mayor volumen, metiendo estos dos antes. ¿De acuerdo? Sí, entonces, se podría decir que avanzarías en dos objetivos al mismo tiempo, pero con una carga más baja, algo así. Así es. Con una carga siempre y cuando estén relacionados, ¿no? Sí. Porque si son diferentes no tendría ningún caso. Sí, no vas a hacer en una A1 natación y en A2 ya le metes al atletismo, no, tampoco.
Acuérdense que uno de los principios es que deben de ser bien específicos. Pero lo pongo como A1, pero como te lo dije, ¿no? Para verlo así como un acondicionamiento, como una probadita de lo que te espera en la siguiente. Porque ya fueron 2 meses donde no tuve control. Ok, sí, ya entendí. Muchas ¿Sí? gracias, profe. Sí. Y para todos, si no lo entendieron, pues, como dijo Pedro, está abierto el chat. Sí. Por si les da pena. No, a estas alturas no. ¿Alguien más? No, ¿cómo no? Pues si no hay más preguntas, de todos modos, la próxima semana tendremos la exposición del doctor Jorge Alcántara, que seguramente va a complementar esta parte. ¿No es así, doctor? Sí, cómo no, Pedro. Voy a, ya retomando las inquietudes de los alumnos, tomando como base lo que tú comentaste, estoy pensando en dar la conferencia con el enfoque que le da Fernando Navarro, que complementa mucho lo que manejaste de Isurin y Kaverin. Y pues no sé si comentarles también la postura de Beryozansky, porque Beryozansky se me hace un poquito menos completo que como lo maneja Isurin. Tal vez, respondiendo un poquito la última pregunta, Beryozansky lo que hace es enfatizar en lo que es la interconexión de las cargas. Es decir, como decía Castillo, si tú pretendes trabajar una resistencia especial, pero vienes de una serie de ATR con cargas muy altas, el primer mesociclo de acumulación que le vas a llamar a 1, bueno, pues le metes una resistencia que sea dentro de la zona de eficiencia aeróbica, que no acumule más de 4 milimoles, que está entre los 2 y los 4 milimoles, para después pasar a otro entrenamiento también más, con mayor carga, y que ya sea, como dice Castillo, un entrenamiento de intervalos extensivos, que sigue siendo enfocado hacia el desarrollo aeróbico, pero ya con un poco de cargas más altas, ¿no? Entonces, ahí está la interconexión de estas cargas. Ya después, si quieres otro tipo de resistencia que te acumule más ácido láctico, bueno, pues tienes que interconectar esa carga con la siguiente carga, con los intervalos intensivos, ¿verdad? En el siguiente bloque, que ya sería la transformación. Entonces, por ahí le voy a dar a mi exposición la próxima semana. Profe, si quiere yo le mando un ciclo, perdón, un ciclo de acumulación y transformación, así como está ahí planteado, pero es para un velocista, ¿no importa? No, no importa, pues sí lo podemos tomar, ¿no? ¿Sí? Bueno, y oye, Castillo, cuídate a todos. Sí, es el bicho que está... ¿Coronavirus? No le hagas. Sí, pero solamente es aquí. Nada más me va a dar esa tos y ya se acabó. Sí. No, ya tengo una semana con ellos, con el malestar. Y era para haber salido todo al flote, pero no salió. Bueno, pues cuídense, no nada más Castillo, sino todos, o cuidémonos todos, y nos vemos la próxima semana. Sí, aquí estaremos. Tarde. Igualmente, hasta luego. Igualmente, sí, luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Sí. Gracias, profes. Hasta luego. Un gusto estar presente. Hasta luego.